Las tormentas de la vida son desafíos físicos, mentales, familiares y laborales, también enfermedades, incluso la muerte o pérdida de algún familiar cercano. Para hablar de las tormentas, hablemos también de las tempestades. Las tempestades se dice que son un poco más fuertes y que se inician en el mar. Luego, partiendo de estas tempestades, llegan a las tierras o a las zonas urbanas que son llamadas tormentas, pero en sí las tormentas y las tempestades son lo mismo. Entonces, para hablar de estas tempestades en el mar, hablé con un marinero llamado Antonio. Mi amigo me comenta y me dice con sus propias palabras que tener un mar y de pronto tener aumento de olajes en alta mar es muy desesperante y a la vez frustrante, puesto que no se sabe si pueda salir avante después de navegar en una tormenta, bajo la lluvia, vientos fuertes y olas muy altas. Relato que navegar en estas condiciones es sumamente difícil, preparar alimentos y no hay otras formas más que sobrevivir con lo poco que se pueda comer. Las tormentas no tienen fecha límite, puede durar mucho tiempo, dependiendo de las fuerzas gravitacionales, pero lo importante de esto es salir de ella. Mi amigo Antonio relata con sus palabras lo tremendo que es atravesar una tempestad, porque en el mar son las tempestades. Me imagino realmente el susto que debe provocar esto y el pensar que en cualquier momento todo se pueda salir de control y no poder salir de la tormenta. Sin embargo, quizás no puedo expresar en mis palabras la paz que se siente al poder sobrevivir en medio de una tormenta. Vamos a hablar un poco sobre la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre las tormentas? En Jonás, capítulo 1, versículo 4 dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad que se pensó que se partiría la nave. Entonces, las tempestades y las tormentas son cosas totalmente naturales. En la Biblia nos relata que son producidas por Dios, que el mismo Dios levanta estas tempestades o estas tormentas que atravesamos en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de una tormenta? Lo primero que debemos hacer es mantener la paz y la tranquilidad. Entonces, a pesar de que esto no se puede hacer en medio de una tormenta porque realmente nos abarca la desesperación, el temor de qué va a pasar, de qué debo hacer, de cómo debo enfrentar la tormenta, muchas veces nos lleva al peligro. En medio de una tormenta en alta mar, se dice que lo que se debe hacer es permanecer en el centro del barco, mantener la calma y alejarse de los instrumentos metálicos, porque puede ser muy peligroso, al igual que en la vida real. Es muy peligroso que una persona atravesando una gran tormenta, bien sea de depresión, de una circunstancia de ansiedad, de desesperación, que esté alejada de los instrumentos metálicos. A esto me refiero a las pistolas, a los instrumentos de fuegos, a los cuchillos, las navajas, lo que pueda ser cortante, porque esto conlleva a una situación de agredir contra su propia vida y finalmente causa la muerte. Ahora bien, en la Biblia tenemos muchas partes donde nos habla de la tormenta, como en Mateo 8, 24 y 25. Dice la palabra de Dios: Y he aquí es que se levantó en el mar una tempestad tan grande que a las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En la palabra de Dios nos muestra que aún en medio de la tempestad, Jesús estaba bajo calma, bajo paz y dormía. Incluso dice que dormía. Pero ¿qué fue la solución para esta tormenta? Clamar a Jesús diciendo: sálvanos, que perecemos. En medio de una gran tormenta, de una gran depresión o ansiedad o cualquier circunstancia que estemos pasando, no hay más solución que clamar al Señor Jesucristo que venga en nuestra ayuda, en nuestra salvación.
porque si no hacemos esto, si nos apartamos de Dios, lo único que vamos a causar es que esa gran tormenta se intensifique en su mayor madurez de tormenta y puede durar hasta días, incluso meses en medio de la tormenta. A personas se le han llegado a tener años en medio de un proceso difícil y no ha podido salir de ello. Es porque nunca han sido capaces de reconocer que sin Jesucristo no podemos salir de en medio de la tormenta. Por eso es necesario reconocer y clamar a Jesús que venga a salvarnos. En medio de una tormenta, podemos sentirnos solos, totalmente solos. Podemos sentir que nuestro Dios está durmiendo y que nuestro Dios no está haciendo nada por salvarnos o por ayudarnos. Por ello debemos de clamarle. Ahora, no hay humano que pueda ayudar a otro que está en medio de una tempestad o tormenta. ¿Por qué? Solo quizás por medio de la oración. Porque en medio de la tormenta que tú estés atravesando, las personas, nadie se puede arriesgar a meterse a la tormenta para salvar a otro, porque ambos pueden morir en el proceso, ambos pueden caer, ambos pueden quedarse estancados y no poder salir de la tempestad. Por ello es necesario acudir al único que es capaz de controlar el viento y las tempestades. Ahora, una tempestad puede llevar a la muerte física o espiritual, ya que se combate contra la duda y el miedo, lo cual puede hacer aparecer cualquier pensamiento de frustración y suicidio, llevarlo a esta etapa de tormenta a un nivel más poderoso y fuera de control. Entonces, por ello debemos mantener el control de la situación y pedirle a Dios que tenga misericordia y nos dé el valor y la fuerza de salir de en medio de la tormenta. Solo Dios puede salvarnos de en medio de la tormenta. No debemos tener temor de ver venir las tormentas, y aún estando en medio debemos confiar en Dios. Muchas veces sentimos temor cuando sabemos que se acerca algo grande, algo fuerte. Cuando pensamos que vamos a atravesar algo difícil, sentimos mucho miedo y temor, y mucho antes de enfrentarlo ya nos estamos dando por vencido y decimos: no voy a ser capaz de lograr esto. Para esto voy a hablar un poco de mi testimonio, de cuando tuve que cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Mi corazón estaba lleno de temor y miedo, y aún estaba rondándome la duda. Aún así el Señor me dijo que no tuviera temor, porque Dios estaría conmigo. Muchas personas se frustran y abandonan sus sueños y su objetivo porque no son capaces de atravesar la tormenta. Ahora, las tormentas producen en nosotros un aumento de fe, porque debemos confiar plenamente en que Dios nos va a salvar, en que Dios va a preservar nuestra vida para poder salir de en medio de la tormenta. También aprendemos a obedecerle a Dios. Como Jonás, en medio de la tormenta, tuvieron que tirarlo al mar, y un gran pez se lo comió, y él tuvo que reconocer que debía obedecer a Dios para que todo estuviera bien. Entonces aprendemos a obedecer a Dios y a tener fe. Esas son las razones de las grandes tormentas en nuestra vida. Muchas veces, aunque no queremos aceptarlas, las tormentas van a llegar a la vida de cada una de las personas. Por ello es necesario conocer sobre esto y saber qué debemos hacer. Y lo principal es mantener la calma, alejarnos de todo lo que nos vaya a hacer daño a nuestra vida y enfocarnos en que solo Jesucristo puede salvarnos. Y después de una gran tormenta viene el tiempo de bonanza. No hay nada mejor que ver un mar tranquilo, que ver toda la bendición y la gloria de Dios en nuestra vida, llenándonos de gratitud, de felicidad y de una estabilidad pronta que el Señor te regala. Entonces, después de la gran tormenta viene una bonanza, donde el Señor te lleva a una estabilidad tanto física como espiritual, donde tú puedas estar lleno de la presencia de Dios y poder anunciarle a otros de su venida y de que solo Jesucristo puede ayudarnos. Dios te bendiga y que siempre tengas presente que solo Jesucristo puede salvarnos.